Hagamos un poco de historia. Disfruto de la historia. ¿Te gusta la historia? Y luego lo aplicaremos a lo que está pasando hoy, que es muy, muy importante. Manipulación de distritos electorales. Vaya, esa es una palabra bastante interesante. Manipulación de distritos electorales. Thomas Rogers Hunter, Universidad de West Georgia, el primer gerrymandering. Aunque el término gerrymander se acuñó tras la redistribución de distritos del Senado del estado de Massachusetts en 1812, muchos académicos han planteado que en realidad fue Patrick Henry. ¿Lo recuerdas? El gran Patrick Henry de Virginia, quien fue el primero en practicar este arte al diseñar un distrito antinatural que aseguraría la derrota de su rival James Madison en las primeras elecciones al Congreso de Virginia en 1789. Los historiadores tienen evidencia para respaldar tales afirmaciones, ya que numerosos padres fundadores se quejaron de que Henry estaba haciendo todo lo posible por diseñar un distrito para la derrota de Madison. Sin embargo, gracias a una campaña ardua e inteligente, Madison derrotó a su oponente, James Monroe, convirtiendo esta elección en la única en la historia dos futuros presidentes. Entonces, ¿qué ocurrió aquí? En 1788, el proceso de distritación congresional revela que, contrariamente a la creencia generalizada, no se usaron combinaciones ingeniosas ni artificiales para diseñar el distrito de Madison, ya que estaba compuesto por un grupo compacto de condados completos, todos dentro de la región de Piedmont. Pero se les acusó no lo llamaban gerrymandering en ese entonces, pero de cambiar el distrito. Patrick Henry fue acusado de eso, para intentar derrotar a Madison. Madison no perdió. Así que esa es la primera vez que surge este tema. ¿Pero quieres saber de dónde viene el término gerrymandering? La revista Smithsonian nos ayuda. Largo y delgado, el distrito del Senado estatal rediseñado en Massachusetts se extendía desde cerca de Boston hasta la frontera con New Hampshire, donde giraba hacia el este siguiendo el río Merrimack hasta la costa. Dividió el condado de Essex, un bastión político del Partido Federalista, todo por diseño de su rival político en ascenso, los demócratas republicanos. Funcionó. El distrito, de forma extraña, eligió a 3 demócratas republicanos ese año, 1812, rompiendo la delegación previa del condado de 5 senadores federalistas. Ahora, Elbridge Gerry, el gobernador que firmó la ley que creó el desastre en el distrito de Massachusetts, fue un padre fundador, firmante de la Declaración de Independencia, reacio redactor de la Constitución, se negó a firmarla, congresista, diplomático y el 5º vicepresidente de los Estados Unidos. Así que hay un poco de historia para darnos contexto. Así que cuando los demócratas hoy dicen, esto me recuerda al Holocausto, ¿qué tan enfermo es eso? O, esto es el fin de la democracia. O, Trump es un autoritario. O una y otra vez lo mismo. Estas pobres personas están locas. Vamos a entrar en esto. Empecemos desde el principio de nuestro principio, los tiempos modernos. Comencemos con el censo de 2020. En el censo de 2020 hicieron una encuesta de post-enumeración. Es decir, revisan los excesos y déficits de población y adivinen qué encontraron. Un desastre. El censo de 2020 fue un desastre. Rhode Island debería haber perdido un escaño, pero no lo hizo. Minnesota debería haber perdido un escaño, pero no lo hizo. A Colorado se le asignó erróneamente un escaño. Debería devolverlo. Nueva York posiblemente habría perdido un escaño, pero no lo hizo. Florida ganó un par de escaños, pero debería haber ganado un par más, 2 escaños más. Texas debería haber recibido 1 o 2 escaños más, pero no fue así. Verás, hubo errores matemáticos en 2020. Vaya, el censo. 10 de los 12 errores de sobreconteo y subconteo beneficiaron a los demócratas. 5 de los 6 subconteos ocurrieron en estados republicanos. 5 de los 6 sobreconteos fueron en estados demócratas. ¿No es increíble cómo los errores siempre se cometen en contra de los republicanos y a favor de los demócratas? Ahora veamos esto. Esto impacta la distribución de escaños en la Cámara de Representantes y el colegio electoral. Esto es muy, muy importante. La victoria del presidente Trump en el colegio electoral fue en realidad mayor de lo que se informó. Más grande.
porque los estados republicanos deberían haber tenido más votos del colegio electoral, además de algunos de los estados indecisos. Así que ganó por una mayoría aún mayor que la que decían que había ganado. Aquí está el resultado final. Los estados demócratas habrían perdido un estimado de 9 escaños en el Congreso, y eso incluye 9 votos del colegio electoral. Los estados republicanos también habrían ganado 9 votos adicionales en el colegio electoral, como he señalado. Así que mira lo ajustados que están los votos en la Cámara de Representantes. ¿Qué hay? ¿Una mayoría de 3 votos? Debería ser al menos una mayoría de 5 votos, con un potencial de mayoría de 13 votos, solo porque el censo se equivocó. Imaginen si el censo realmente hubiera sido preciso. Todo esto es antes de la manipulación de distritos que tuvo lugar en 2020 y 2021. Mark, ¿de qué estás hablando? Estamos hablando de que Texas le robó 5 escaños a los republicanos. Disculpa. Después de que salió este censo, especialmente los estados demócratas más azules, se volvieron locos con la manipulación de distritos y la redistribución. Se volvieron locos. Veamos algunas de las cosas que han hecho estos estados demócratas. Veamos el estado de Illinois. El 34.5% del estado está registrado como demócrata. El 27.5% del estado está registrado como republicano y aún así tienen 17 miembros en la Cámara. 14 demócratas, 3 republicanos. Y su mapa parece un plato de linguini, para serte completamente honesto. Veamos el estado de Maryland. En Maryland, la inscripción demócrata es del 50.22%, republicana del 25.61%. Así que todos estos estados tienen una cantidad considerable de personas sin identificación partidaria o con registro independiente. Entonces, ¿qué hizo Maryland? 7 demócratas y un solitario republicano. Vaya, eso sí que es democracia. Vayamos a Massachusetts, donde es aún mejor. El 33.03% son demócratas, el 12.39% son republicanos. Eso significa que más del 50% de los votantes en Massachusetts no se identifican con ninguno de los dos. Pero eso no detuvo a los demócratas de esparcir la democracia por todo el estado. 9 demócratas, ningún republicano. ¿Perdón? 9 demócratas, ningún republicano. Esa es la democracia del Partido Demócrata para... Vayamos a Nueva Jersey. Nueva Jersey, el estado que literalmente tiene los mejores delis. ¿Puedo decir eso? Creo que lo hice. Nueva Jersey, demócratas, 40.99% de los registrados son demócratas, 41%. Republicanos, 30.37%. ¿Cuál es la proporción ahí? 9 demócratas, 3 republicanos. Vayamos a Nueva York. 48.78% registrados como demócratas, 21.04% registrados como republicanos, 19 demócratas, 7 republicanos. Todos estos estados están fuertemente inclinados hacia los demócratas. Pero vayamos a California. Ese es el grande. California, 45.83% demócratas, 24.87% republicanos, 43 demócratas y 9 republicanos. Así que los demócratas están allá afuera quejándose, diciendo, Dios, es el fin de la democracia, fin de... ¿Qué está pasando aquí? Se benefician de un censo corrupto, fue corrupto, y se benefician de estos estados demócratas azul oscuro, en muchos casos, estados de partido único, que han eliminado la representación republicana. Y ahí están. ¿Dónde están los medios? ¿Por qué los medios no explican nada de esto? Porque son parte de esto, por eso. Ahora, ¿qué dice nuestra Constitución sobre todo esto? El 14 de julio de 1787 hubo una votación en Filadelfia en la Convención Constitucional. Fue una votación reñida. Los delegados votaron que cada estado tenga al menos un representante y que, según su población, tengan derecho a más representantes. Y el texto de la Constitución habla de una enumeración real, estamos viendo el artículo 1, sección 2, cláusula 3, determinada por un censo regular, es decir, un censo regular cada década. Y ahora tenemos la pregunta,
Eso incluye a los no ciudadanos, también conocidos como inmigrantes ilegales, o a todos los residentes, o solo a los ciudadanos. ¿A qué se refieren con esto? Y la palabra personas es interesante. No aparece exactamente en la parte del texto de la Constitución de la que estamos hablando, pero sí está en la sección y cláusula más amplia, personas. La palabra personas o individuos la verás en la Constitución en muchos lugares y se interpreta según su aplicación en esa sección particular de la Constitución. Pero ahora llegamos al meollo del asunto, la verdadera razón por la que los demócratas abrieron las fronteras y luego se negaron a deportar. Abrieron las fronteras en violación de la Ley Federal de Inmigración y se niegan a deportar personas en violación de la Ley Federal de Inmigración. ¿Qué está pasando aquí? Acabamos de hablar sobre el gerrymandering, cómo los demócratas lo usan para beneficiar a sus estados, pero a los republicanos no se les permite, ¿ves? Acabamos de hablar sobre el corrupto censo de 2020, cómo eso ayudó a los demócratas. Parece que todo va en una sola dirección, ¿no es así? Y luego está el tercer elemento. Ya han caído dos elementos, el tercero, y esta es la verdadera razón por la que los demócratas se oponen a la deportación y apoyan las fronteras abiertas. Para controlar permanentemente la Cámara de Representantes y controlar permanentemente el colegio electoral. ¿Lo ves? ¿Personas? Personas nos dicen, y sus tribunales nos lo han dicho hasta ahora, la Corte Suprema nunca ha fallado exactamente sobre este punto, que personas incluiría a cualquier residente o a cualquier persona que esté en el estado o en el distrito congresional que exista en ese momento. ¿Cualquier persona lo que incluiría a inmigrantes ilegales? Eso es claramente lo que los redactores de la Constitución querían decir. El único problema es que no hay ni una sola palabra en ningún lado que diga eso, que eso es lo que querían decir. Muy parecido a la ciudadanía por nacimiento. Esa palabra, esa frase tampoco existe en ningún lado. Pero nos dicen que eso está en la Constitución. Así que veamos el término personas. Este tema de tratar a los inmigrantes ilegales como personas solo se volvió un problema debido al gran influjo de inmigrantes ilegales en las últimas décadas, especialmente ahora bajo el régimen de Biden. Los inmigrantes ilegales no pueden votar, pero incluirlos en el censo afecta el poder de voto. ¿Cómo es eso, Mark? Los distritos con más inmigrantes ilegales diluyen el poder de voto de los ciudadanos que están en ese distrito. ¿Por qué? Porque ahora estás asignando los distritos en función de la población, no de la ciudadanía, que es quien puede votar. Y así, la ciudadanía real que vota en el distrito ve su voto diluido. ¿Por qué? Porque los inmigrantes ilegales están ayudando a crear un distrito en el que hay un representante que ahora tiene que representar ¿a quién? Bueno, no solo a los ciudadanos que votan, sino también a los inmigrantes ilegales. Esto socava el principio de igualdad ciudadana. ¿Cómo? Un ciudadano, un voto, porque los ciudadanos en distritos con menos inmigrantes ilegales tienen más influencia. Ahora, los ciudadanos en distritos con menos inmigrantes ilegales tienen más influencia porque los ciudadanos en distritos con más inmigrantes ilegales tienen menos. Soy el representante del distrito A. Supongamos que un tercio de de las personas allí son inmigrantes ilegales y 2/3 son ciudadanos. De acuerdo. Ahora, supongamos que soy el representante del distrito B y digamos que 3/4 partes del distrito son ciudadanos y 1/4 del distrito son inmigrantes ilegales. Ese distrito B con más ciudadanos, los ciudadanos tienen más voz e influencia sobre ese representante que los ciudadanos en el distrito vecino, ¿verdad? Porque hay más inmigrantes ilegales y ese representante también quiere representar a más inmigrantes ilegales. Estás diluyendo los votos de ciertos ciudadanos dependiendo de cuántos inmigrantes ilegales haya en el distrito. Así que ahora tienes miembros de la Cámara con distritos tan grandes, especialmente en las ciudades y en las zonas fronterizas, con una población tan grande de inmigrantes ilegales en su distrito que se convierten en una parte importante de su electorado e influyen en el miembro.
Y por eso estos miembros se oponen cada vez más a hacer cumplir las leyes de inmigración y apoyan la inmigración ilegal, y prácticamente todos ellos son demócratas. Por eso se oponen a la deportación. Por eso son tan agresivos, el Partido Demócrata lo deja claro. Se oponen a asegurar la frontera y a remover a los inmigrantes ilegales porque un gran porcentaje de sus electores no son votantes, pero el distrito está diseñado para incluir a los inmigrantes ilegales. Esto socava totalmente la responsabilidad de los miembros ante los ciudadanos, no solo en su distrito, sino ante toda la nación. ¿Alguien cree sinceramente que esto era lo que pretendían los fundadores? Por supuesto que no pretendían esto. Ellos intentaban obtener un conteo preciso de ciudadanos estadounidenses en los distritos para asignar los escaños. No era, vamos a tener un partido que va a inundar la nación con extranjeros aquí ilegalmente para que ellos también puedan obtener escaños. Esa nunca fue su intención, obviamente. Lo mismo han hecho los demócratas, como dije, con la 14ª enmienda y la ciudadanía por nacimiento. Lo han puesto todo al revés, lo han tergiversado. Lo defenderán hasta el final porque quieren que los inmigrantes ilegales que tienen hijos, que sus hijos sean ciudadanos. Quieren que la gente cruce la frontera para poder conferirles todo tipo de poder y derechos con el fin de crear más distritos demócratas. Según el Centro de Estudios de Inmigración, los aumentos en la inmigración legal e ilegal en el censo de 2020 cambiaron 17 escaños en la Cámara de Representantes. Ahora, además de la corrupción de las matemáticas, se cambiaron 17 escaños en la Cámara, por lo tanto, 17 votos en el colegio electoral. El resultado, 10 escaños se trasladaron de estados republicanos, 4 escaños de estados disputados, beneficiando a los demócratas. Esos son 14 escaños que benefician a los demócratas, además de los errores del censo, además de su manipulación de distritos electorales. De nuevo, por eso los demócratas abren nuestras fronteras y obstruyen las deportaciones. ¿Y qué quieren hacer con estos inmigrantes ilegales? Quieren darles atención médica. Quieren darles permisos de trabajo, quieren darles beneficios del seguro social, quieren darles derechos de voto locales, licencias de conducir y, en última instancia, amnistía. No es porque les importen estas personas. Ellos mantuvieron la frontera abierta. ¿Cuántas mujeres vendidas a esclavitud sexual? Cientos de miles de niños desaparecidos, muchos vendidos a esclavitud sexual. ¿O qué hay de la esclavitud laboral, la entrada de fentanilo? No les importan las personas. Es poder. Es poder. Y quiero dejar claro aquí en mi nuevo libro sobre el poder que ellos usan frases como que nosotros, quienes nos oponemos a todo esto, estamos destruyendo la democracia, que nosotros, quienes luchamos, ganamos tal vez 5 distritos en Texas, que no hemos visto nada como esto desde el Holocausto. Como escribo, la búsqueda y el mantenimiento del poder negativo, tal como lo persiguen los demócratas, requieren la utilización de técnicas negativas de comunicación, incluyendo manipulación, engaño, repetición, falsedad, ocultamiento, distracción y alarmismo, exactamente lo que están escuchando de ellos, en un lenguaje que es intimidante, egoísta y orquestado. Es un enfoque que busca despertar prejuicios y sofocar el pensamiento independiente. Dicen que todas estas son violaciones de la ley de derecho al voto, pero cuando ellos lo hacen, por supuesto, están defendiendo la ley de derecho al voto. El propósito es ejercer poder sobre el lenguaje y controlar a la población sin reservas morales. De hecho, se dice que la moralidad en sí misma es relativa o nada más que una abstracción que oculta la podredumbre de las sociedades abiertas y las democracias y que ofusca la explotación del pueblo. En el contexto político, cuando el lenguaje se aplica de esta manera, ataca una parte central del sistema democrático, negando al cuerpo político la información necesaria para tomar decisiones informadas, cualitativas y colectivas. Por supuesto, esta es la intención de quienes lo practican. Además, la comunicación de este tipo existe con el propósito de despertar y enfurecer a la ciudadanía, exhortándola a tomar acciones que destruyen la sociedad existente y sus propias vidas y estilos de vida,
todo al servicio del demagogo y sus objetivos. En la medida en que el pueblo y su consentimiento son la única fuente legítima y justa de gobierno, toda la empresa se vuelve corrupta y malévola. Desafortunadamente, los ciudadanos consienten en ello, lo repiten, incluso lo exigen, o cuando corresponde, votan por ello, creyendo que no hay otra opción o que es la mejor opción hasta que es demasiado tarde para cambiar de rumbo sin una revuelta abrupta y a menudo violenta. Esto es lo que están experimentando en términos de la propaganda del Partido Demócrata. Esta es la verdad sobre toda la cuestión del gerrymandering, y ahora esperemos que algunas organizaciones de noticias se avergüencen de decir y explicar lo que es correcto. Si estás obteniendo valor de este video, solo le pido que le dé like, lo comparta y se suscriba al canal si aún no lo ha hecho.